La salud mental de las personas es cada vez más débil debido a la complejidad y a la dureza de esta sociedad que no apoya a los más vulnerables. Asimismo, síntomas como el estrés, la ansiedad o la depresión son cada vez más frecuentes en los países desarrollados y acaban derivando en diferentes trastornos neuróticos y psicóticos. En este sentido, el psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung, figura clave en el psicoanálisis del siglo XX, ya insistía en la necesidad de que el ser humano debía reconocer y ser consciente de sus propias represiones y angustias para no caer así en ningún proceso neurótico. Para ello, Jung utilizaba el término de la sombra en el ser humano. Pero, ¿en qué consiste dicha sombra a la que se refería Jung? ¿Por qué es de vital importancia el conocimiento consciente de dicha sombra? ¿Qué consecuencias tiene para el ser humano no ser consciente de ella? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para tomar un contacto directo con nuestra sombra? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, doctor. Gracias, igualmente. Hoy vamos a hablar de esta sombra en el ser humano de Jung. Doctor, constatar que Jung hablaba de la existencia de una personalidad secundaria disociada, por ejemplo, en cada persona, estaba hablando de una dualidad del ser, de un ángel de la guarda, de un espíritu guía, de nuestro yo superior. ¿A qué se refería exactamente él cuando hablaba de esa sombra? Bien, lo que Jung de alguna manera estructuró de una forma mucho más científica, si podemos decirlo así, le dio una característica, este concepto que él denominó un arquetipo. Un arquetipo es un elemento, una pauta de forma de conducta en el ser humano. Un modelo, sí. Es muy antiguo el elemento. Ya desde la época egipcia, los interesados en la cultura egipcia ven el libro de los muertos, sobre todo el papiro de Ani, que se ha publicado mucho y hay mucho material sobre él. Aparece en una de las viñetas cuando el alma está saliendo de la tumba y volando hacia la menti. El alma ejemplifica en la tradición egipcia como un pájaro con la cabeza del muerto. En la tumba hay una sombra, un individuo negro, una figura sombría. Es la sombra del difunto, que se separa en ese momento porque al desaparecer el cuerpo físico, la estructura del individuo, vamos a decir, se desintegra, digámoslo así. Entonces, que esto no es nuevo, desde el punto de vista de las tradiciones y la mención que hay, fue darle forma y estructurarlo. ¿Qué significa la sombra? La sombra es algo muy, muy interesante y ahora ha tomado cada vez más auge debido a lo que tú acabas de comentar. La situación de las enfermedades psíquicas va en aumento. La situación crítica que vivimos, la presión social que ejerce los sujetos para poder sobrevivir en este proceso, el estrés, etcétera. Se puede definir como un material que representa al inconsciente personal. O sea, es un material psicológico que ha sido reprimido, negado y que debido a eso se ha enajenado. Vayamos por partes. Se habla que la sombra o ese arquetipo, ese modelo, se despierta desde que somos pequeños cuando nosotros recibimos de nuestros padres la influencia de ellos. Cuando nuestros padres nos transmiten a través del modelaje, del ejemplo, pues obvio, de las directrices, no solamente nos transmiten lo mejor que podemos hacer, una vida equilibrada, la parte más positiva de ellos porque también tienen su sombra, sino que transmiten también ese aspecto y nos los despiertan. En ese momento de pequeños empezamos a cuestionar ciertos elementos. Estos elementos van dando vida a ese aspecto interno. En términos generales podemos llamarle, como a veces se le ha pedido a las personas que nos definan, ¿qué es la sombra? Es el mal dentro del ser humano. No solamente está afuera, sino también está dentro de nosotros. Y llega a tener mucho poder cuando se le niega, se le reprime y se evita el contacto con él o con ese aspecto. ¿Por qué? Porque ese aspecto normalmente tiene un gran poder, que es el miedo. A través de ese aspecto nosotros nos retiramos. En los sueños aparece a través de las pesadillas y tiene el mismo sexo que el soñante. O sea, si es una chica, aparece una mujer misteriosa, malvada o con ciertos aspectos negativos en el sueño. En el hombre, por supuesto, es del mismo sexo. ¿Por qué causa problemas? Normalmente esos aspectos que son parte de nuestra naturaleza, en este mundo dual, aspectos muy elevados y aspectos, por supuesto,
debilidades, prejuicios, condicionamientos, incluso secretos que nosotros no revelamos y que los guardamos de una manera, vamos a decir, exhaustiva ante la sociedad porque no queremos que los vean. No seríamos receptivos, no seríamos aceptados, ni recibiríamos lo que buscamos. Entonces, esos elementos que tenemos y que todos tenemos de alguna forma, los guardamos. Uno de los ejemplos que sirven para mostrar esto un poco más es la famosa obra de este poeta inglés, El retrato de Dorian Gray. Si nuestros radioescuchas han leído la obra o han visto una película, ustedes sabrán que en la película, en la obra, Dorian Gray era un hombre muy bello y joven. Y él, para no perder su belleza y su juventud, hace un acuerdo con Satanás o con Mefistófeles, como le quieran llamar, de mantenerse joven y no morir, o sea, ser eterno. Probablemente él al principio no se la creyó, pero empezó a notar que él no envejecía la gente que le rodeaba y mantenía esa belleza. El tema es que él abusaba de la gente, sobre todo de las mujeres, las atraía con su belleza, se apropiaba de sus bienes y después incluso llegó a matar a algunas. Un famoso pintor que era amigo de él le hace un cuadro, por supuesto mostrando toda su belleza, y lo pone él en el centro de su casa. Pero al pasar el tiempo, y a medida que él seguía haciendo esas fechorías, el cuadro se empezó a transformar, mostrando esa parte que la gente no conocía de Dorian, la parte oscura, maléfica. Tan horrible era que tuvo que quitarlo de la sala de su casa y lo escondió en el sótano. Ahí tenemos, como Dorian Gray tiene su cuadro, ahí tenemos a nuestra sombra, abajo, escondida, que nadie ve. Y el tema es que, a pesar de que lo neguemos, a pesar que rechacemos cuando alguien nos hace una crítica y que sabemos que es verdad, ese aspecto está presente en nuestras vidas y llega a tomar tanta fuerza que en los términos psicológicos se vuelve una obsesión, nos obsesiona. Normalmente se proyecta hacia otras personas fuera de nuestro ámbito, porque esa cantidad de energía psíquica debe desplazarse o nos podría destruir. Al desplazarse a un pariente, amigo o conocido que tiene ciertas características, de alguna manera yo me vuelvo crítico contra esa persona, pero no me doy cuenta que me estoy juzgando a mí mismo porque yo no quiero aceptar eso. No quiero aceptar lo que he desplazado hacia afuera. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo el desplazamiento tampoco es efectivo. Y entonces, vamos a decir, unos síntomas de ira o de rabia reprimida se van convirtiendo en tristeza y acaban en depresión. O sea, ese aspecto puede poseerme, incluso puede llegarme a generar, vamos a decir, a ofuscar mi conciencia y puede tener yo un accidente. La sombra tiene muchísimo poder cuando yo se lo he dado. Y se lo he dado porque la he reprimido. Ahora, casi todos nosotros, cuando hacemos eso, necesitamos mucha energía para mantener controlada ese aspecto. Por ejemplo, la pedrastría tiene que ver con la sombra. El pedrastra oculta ese aspecto y tiene que invertir gran cantidad de energía para que eso no se muestre. ¿Y qué ocurre? Que a pesar que le invierta esa energía, va aumentando el poder, hasta el caso que él ya no pueda controlarlo, y vemos ejemplos en la sociedad. En Internet sabemos con frecuencia cómo se extiende cada vez más este aspecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer nuestro radioescucha cuando se note o se dé cuenta de que hay aspectos que sabe, pero que no quiere ni siquiera oír de ellos porque se siente mal consigo mismo, porque se siente mal que su imagen que él tiene tan elevada no lo es? Y si quiere ver casos como los casos de estos famosos, pues muy bonitos por un lado, pero mostrando sus aspectos oscuros por otro. O sea, lo importante aquí es no negar que ese aspecto está en nuestra vida. No es la búsqueda, como yo te lo comento, de la perfección, sino ser totales. Y ser totales es asumir que somos no solamente una divinidad encarnada en este traje de carne, sino también podemos decir una especie de demonio que nos acompaña. Estoy usando metáforas. O sea, si aceptamos que somos las dos cosas, nuestra riqueza aumenta, recuperamos energía, porque el final de la obra de Dorian Gray es complicada. Cuando él baja en alguna ocasión al sótano a ver el cuadro, es tan horrible, tan desesperantemente contrario a la belleza que él mostraba, que toma un puñal y lo destruye. Pero cuando él lo destruye, él muere. O sea, la sombra es la otra parte de nosotros que no podemos destruir. La tenemos que, ¿qué? Primera, tenemos que confrontarla. Segunda, tenemos que dialogar con ella. Y tercera, tenemos que reapropiarnos de ella, recuperar esos aspectos. No para volvernos así, no para identificarnos, sino reconocer que yo soy capaz, en un momento dado, de ciertos actos que no son aprobados socialmente, pero que yo siento. Y yo debo trabajar con ellos para que pierdan fuerza. Cuando esto se convive y se trabaja, van perdiendo fuerza y se integra con el tiempo. Pero por un tiempo uno debe vivir esta vía crucis, ¿no?
todo ser humano que quiera realizarse seriamente tiene que enfrentar este primer obstáculo. Nadie puede evitarlo, nadie puede evadirlo, y si lo evaden se están autoengañando. Es curioso porque cuando muchas veces planteamos estas posturas, doctor Joly, con diferentes profesionales o incluso se los planteamos a nuestros propios oyentes, de que, claro, ¿quién no se conoce? Hay una falsa moral, una hipocresía ahí absoluta por parte de cada uno de nosotros, que no queremos reconocer esas sombras, no queremos reconocer la parte más oscura, la parte menos grata que tenemos, que la tenemos ahí escondida, como diría Jung, son esas sombras oscuras, ¿no? Cuando nos miramos en el espejo, ¿qué vemos? Vemos la persona que queremos ver. Eso, queremos ver algo ideal y ocultamos lo que no nos gusta. Ahí está, pero ¿quién dice? No, es que yo no me conozco del todo. No, sí, te conoces perfectamente. Otra cosa es que sepas o quieras reconocer quién hay dentro de ti. Fíjate que eso es una de las cosas que más causa dificultad para el individuo en el autoconocimiento. No se atreve a verlo todo, aunque presiente que hay cosas que no le agradan, solamente quiere ver lo mejor, porque se sentiría mal consigo mismo, se sentiría inseguro. Todos los días se ve al espejo para irse al trabajo o salir a la calle, y se ve lo que él quiere ver, no la realidad, no ve lo que somos verdaderamente, vemos lo que nos gusta, y ningún individuo, ningún sujeto que estemos en este plano, en este mundo físico, mientras no seamos capaces de ser honestos con nosotros y enfrentarnos a nosotros mismos, podemos avanzar en nuestra realización. Incluso hasta los sujetos que conocemos, que son ejemplo en algún momento de vida, muestran de repente su lado oscuro. Te digo, yo he encontrado eso en gente que he conocido y no puedes evitarlo, porque mientras sean humanos y estemos acá, si no trabajas ese aspecto, estarás siempre agazapado, buscando la oportunidad. Entonces, ¿cuál es la fórmula para nuestros radioescuchas? Primero, es importante que se vea tal como son. No es fácil, porque la imagen idealizada, como tú lo comentas, nos ha sobrepasado. Ya no queremos ver algo, y todo lo que vemos mal, lo proyectamos y acusamos a otros de lo que somos nosotros. Obvio, no todo, porque la crítica es necesaria, pero cuando la crítica está envuelta en emociones muy intensas, quiere decir que hay una proyección, ¿sí? He hecho un movimiento hacia afuera de mi sombra. ¿Qué podemos hacer? Primero, una reflexión seria de quién soy, qué aspectos a mí no me gustan de mí, y que he escuchado de gente que me conoce, porque me lo ha repetido, porque si yo voy con una persona y me dice que yo soy un hipócrita, bueno, pues una persona tiene su opinión y a mí eso no me interesa. Pero si un segundo y un tercero me lo han dicho, yo debería tomar en cuenta esa percepción que yo no quiero aceptar. Entonces, primer lugar, estar abierto a aceptar lo que yo ya presiento y que incluso alguien me pueda recomendar. Segunda, si enfrentamos eso, quizá nos va a doler, nos vamos a sentir frustrados con nosotros mismos, nos vamos a sentir que todo lo que habíamos soñado de nosotros pues está muy lejano, porque somos seres con debilidades y prejuicios y condicionamientos y a veces cosas muy fuertes, porque sí, la realidad, sí, y que hemos hecho cosas a otros y hemos dañado y hemos sido pues a lo mejor vengativos, y hay una serie de actividades oscuras que todos de alguna manera hemos tocado, pero es necesario que lo enfrentemos. Incluso la persona lo puede escribir, que se atreva a escribirlo. Si lo hace, después debe imaginarse sentado en una silla frente a otra vacía, que ese ser que está dentro de él está sentado frente a él. Se parece igual que él, muy parecido, o alguien que él conoce que no lo soporta y no le ha hecho casi nada. Lo pone enfrente a imaginar con su imaginación y empiece a dialogar con él, a dialogar cada día, sobre todo cuando tenga problemas cada día con alguien. Suponiendo, sales de aquí y te encuentras en la calle a alguien y te insulta, porque no sabemos nunca, ¿no? Tú te molestas, pero no le haces caso y te vas. Esa noche te recomiendo que antes de acostarte te sientes y vuelvas a imaginar el momento como ocurrió. ¿Qué te insultó? ¿Por qué razón? Lo que él te dijo. Después de que tú dialogues con tu imaginación, ¿por qué me hiciste eso? ¿Qué te hice? Etcétera. Por supuesto, en la imaginación uno puede contestarse si quiere. Después te reapropias de eso. Te conviertes en el sujeto. Para recuperar eso, porque lo que has hecho es simplemente que tú eres como los sujetos son como espejos de nosotros mismos. Sobre todo cuando hay este tipo de experiencias complejas. Entonces, la tercera es reapropiarnos de aquello que yo he negado. Este proceso debe hacerse tantas veces tenga uno dificultades o sueños o pesadillas que puedan venir, y trabajar con ellas cada día. ¿A qué nos va a llevar? Vamos a recuperar energía, nos vamos a seguir más integrados, vamos a sentir una vida mucho más armónica y daremos un paso importantísimo en nuestro desarrollo interior, en nuestra vida espiritual. Los grandes místicos lo han mostrado. San Juan de la Cruz pasó su negra noche del alma y tiene que ver con la sombra. O sea, todos esos remanentes que no había logrado quitar, tienen finalmente que tomarle, que obrarle, y él los tiene que enfrentar. Todos los tenemos que enfrentar.
¿Por qué no enfrentarlos cada día? La muerte no acaba con ella, dicen las tradiciones antiguas. La vamos a enfrentar del otro lado, pero ahí va a estar en su mundo. Ahí es donde ella tiene poder y ahí no puedo escapar. Aquí me puedo escapar, allá no. En este nuevo mundo que todos estamos creando, estamos ya en el siglo XXI, pero en esta nueva era que hoy tratamos, el ser humano quiere conocerse un poquito más y lo que hagamos hoy es, desde luego, es lo que repercutirá en el día de mañana con la gente que se quedará aquí. Por supuesto. Luego nos escucharán, nos leerán o mil cosas, o alguien aprenderá de algo que dejamos aquí. Hay que dejar siempre cosas buenas y positivas, ¿no? Pero en ese discurso que me parece súper apropiado, súper interesante y además lleno de una carga ética y moral extraordinaria, yo me pregunto, eso está muy bien, pero uno tiene que enfrentarse a esas sombras, sí, a esos miedos, a ese encuentro con aquel que se encontró en la calle, siendo muy ético y muy claro consigo mismo, porque claro, yo me puedo responder. O sea, ser honesto contigo. Sí, porque tú me dices, tú te coges y te sientas y te enfrentas de forma simbólica a aquel que te insultó en la calle. Y tú le preguntas y tú te contestas. Pero si yo soy muy narciso, si yo tengo mucho ego, que hay que ser muy ético en las formas y olvidarse de los apegos, del narciso, porque si no, no vamos a crecer. Si yo resulta que soy, que solo me quiero yo, las respuestas que yo me daré a mí mismo serán el otro tiene la culpa de todo. Sí, pero al final te tienes que reapropiar de eso. Claro, ahí voy. Convertirte en... O sea, retomar lo que tú has negado. Pero ¿cómo me transformo? Si yo soy una persona que solo he visto mi ombligo siempre, que la gente me importa muy poco, que no me importa a nadie, que lo único que hago es que criticar a los demás. ¿Cuántas familias, padres, madres se olvidan de sus hijos y creen que la culpa siempre es de los hijos? Sí. O al revés. O al revés, ¿verdad? los padres, sí. O de los padres. ¿Cuántos matrimonios separados porque yo te dije que aquí era blanco y resulta que la otra lo veía negro? Nunca llegaron a un punto de encuentro porque nunca se encontraron con sus sombras. Les faltaba un poco de ética desde el punto de vista de que no eran transparentes, que cada uno quería contestarse o escuchar lo que él quería oír. Sí. ¿De qué manera, doctor Joly, si yo me siento en esa silla, puedo olvidarme y decir, bueno, voy a ser franco y voy a responderme lo que de verdad no quiero oír, pero lo necesito oír, para que me haga mella? Sí. Porque estamos hablando de crecimiento personal. Si yo me siento delante de una silla vacía y quiero plantearme esas cosas porque quiero crecer y quiero madurar y que al día siguiente pues mi cambio radical sea oportuno y que lo pueda trasladar a mi vida diaria. Es un trabajo lento, o sea, esto se debe hacer cada día que tenga un problema. Ahora, también cuando haya cosas muy intensas, positivas. Lo que pasa es que la sombra es como un lugar donde yo he lanzado todo lo que no quiero que nadie vea, pero también cosas buenas que yo tengo, pero que tampoco me permito vivirlas porque asumo que son una debilidad. Suponte que tú eres bondadoso y tienes un trabajo en que tienes que ser muy fuerte. ¿Qué haces? Pues la bondad la reprimes y aparentas algo que no eres. Entonces la sombra también se apropia de la bondad. Entonces, recuperar a la sombra no solamente es reconocer ciertos aspectos negativos, sino también positivos que yo poseo, pero que no me permito mostrar a la sociedad, ni siquiera verlo yo porque me siento mal, ¿no? O sea, la sombra también puede generar, guardar cosas que sean positivas. Sí, por ejemplo, elementos que yo no quiero que la gente vea porque me puede considerar débil. Vamos a hablarlo así. Tú eres muy sensible, y si eres muy sensible, tienes una capacidad de percibir ciertas cosas, pero tu labor, tu vida, demanda una persona, vamos a decir, enérgica, fuerte, y la sensibilidad la tienes que hacer a un lado porque si no, no te califican como quieres. Entonces lo reprimes. Estás siempre atrás. Esa parte la sombra también la toma. Entonces, cuando uno recobra parte de esos elementos, uno se enriquece muchísimo. No se trata de volvernos así, se trata de que convivamos con eso. Voy a poner un ejemplo. Yo tuve un paciente, la persona esta soñaba, me fue a ver porque soñaba que se aparecía una loba, un lobo en las noches. Cuando soñaba, abría la habitación, la puerta y salía ese lobo y lo amenazaba. Era un chico. Me fue a ver, me dijo, tengo estos sueños, se repiten constantemente. Era una pesadilla. Dije, bueno, vamos a hablarlo. Y me narró la vida que había tenido, que había hecho ciertas cosas, se había metido en problemas, delictivos, se había drogado, etcétera, etcétera. Pero que finalmente decidió salir de eso y cambiar de vida. Conoció a una chica, formó una pareja, etcétera, etcétera. Entonces él dijo, esta vida se acabó y yo empiezo otra. Pero la parte interior dijo, no, así no jugamos. El lobo representaba ¿qué? Todo ese tipo de vida pasada. Era un animal, porque a veces la sombra puede aparecer como animal, ¿sí? Cuando es muy primitiva, se llaman sombras primitivas. Entonces yo le dije a él, como una técnica, a partir de ahora vas a imaginar que a donde vayas llevas a tu lobo a un lado de ti. Lo llevas como un perro faldero. Primero te va a amenazar, porque vas a imaginar que va a estar como en el sueño amenazante. Pero poco a poco te vas a ir dando cuenta que va a transformarse. Lo hizo así durante 2 semanas.
Iba al trabajo, a donde se movía, siempre que se acordaba, se imaginaba al lobo junto a él, lo veía, le dialogaba mentalmente que le permitiera llevar una mejor relación, que le perdonara por las cosas que le había negado. Dice que al final, estando un día en casa, estaba sentado en una sala, el lobo ya se aparecía solo, dice, en su imaginación, sin que él le dijera nada. Que se le quedó viendo y que se mete dentro de él. Y se acabó el lobo. Y él se recuperó. O sea, yo no puedo superar eso si no lo recupero, si no me vuelvo a reapropiar, como dice el doctor Jung. No se trata que me vuelva así, se trata que integre ese aspecto y entonces mi calidad humana cambia, me vuelvo más compasivo y comprensivo con aquellos que antes yo criticaba, porque ahora me doy cuenta que yo eso también lo poseo. Me vuelvo más bondadoso. El problema de la sombra es el problema de la personalidad y la unión de la personalidad, el equilibrio nuevamente entre la persona que idealmente queremos ser y la sombra nos vuelve a recuperar a nuestro ser integrado. Entonces estamos más allá de la dualidad y entonces estamos dando pasos serios en nuestro desarrollo interior. Ese obstáculo es el más fuerte que el principiante tiene que enfrentar. No lo puede evadir. Doctor Joly, no obstante, estamos en una sociedad muy materialista, muy exigente, triunfan solamente los que le siguen un poco el hilo a los que mandan, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrarnos o enfrentarnos a esa sombra siendo tan claros y transparentes? Porque una cosa es cómo yo veo esa sombra y cómo la reconozco, y otra cosa es como yo quiero que los demás me vean a mí. Porque, vamos a ver, aquí yo creo que hay una dualidad importante, ¿no? Una cosa es lo que yo quiero aparentar y otra cosa es lo que yo soy cuando he reconocido mi sombra. En este mundo materialista, ¿qué es lo que más se busca a día de hoy? ¿Que el reconocimiento de parte de los demás o la satisfacción personal de haber encontrado tu yo interior? Mira, aquí hay una decisión que tienen que tomar las personas. Seguir con el patrón que todos hemos seguido y provocar lo que estamos provocando, que esto es responsabilidad nuestra. Esta gran crisis y esta devastación es nuestra. El individuo que se ha negado a conocerse, que ha vivido según el patrón social, obvio, engrandeciendo una imagen que no es completa, yo no digo que no sea parte de él, no está completa y negando la otra, es el que ha provocado todo lo que ocurre ahorita. La mayor parte de los nuevos ejecutivos, la mayor parte de la literatura moderna, hablan por ejemplo, del directivo ético, del directivo moral. Tenemos que recuperar esos valores, pero para recuperar los valores no los podemos ponernos de moda asumiendo cosas que no somos de corazón. Debe haber un cambio en el sujeto para que realmente muestre bondad, justicia, verdad, equilibrio, comprensión hacia los demás. O sea, no se trata de convertirnos en un ama de la caridad. Se trata de ser un verdadero ser humano. Y ahorita no lo somos. Somos una parte de un ser humano. Y ha hecho una devastación que estamos viendo. ¿Podemos recuperarnos? Sí. Por eso estamos tú y yo aquí. La idea es que seamos mejor cada día, la mayoría, para que cambiemos esto. No hay manera de hacerlo de otra forma. Ni las leyes, ni las modificaciones de ciertas estructuras y reglas van a cambiarlo si yo no empiezo por mí mismo. La invitación es que se cuestione el radioescucha, que se dé cuenta que si él es mejor, mejorará su familia y por ende, porque también la familia tiene una sombra, la comunidad tiene una sombra, la humanidad tiene la suya y es las que han provocado las guerras. Qué lástima de esas familias, ese vacío, ese hueco, esa sombra que hay, ¿verdad? Esos vacíos tan importantes que sacuden a miles, a millones de familias que no saben por dónde caminar a consecuencia de... Ya para despedirnos, no lo dejen para mañana. A medida que envejecemos, ya no vamos a querer trabajar ese aspecto. Nos va a dar más miedo porque tendrá más control. Creo que el ahora, en el presente, es el momento de tratar de superar, de ser mejores, de volver a recuperar el camino que perdimos hace tiempo, de tomar nuestras esperanzas y sueños y volverlos realidad. No es magia. Esto es un trabajo personal de esfuerzo cada día y la invitación que hace aquí Pedro a través de su programa y yo aquí que vengo a comentar algunas cosas es seria. Tomen en sus manos su destino, no se lo den a nadie. Ustedes son los que tendrán que dar al final respuesta cuando alguien les diga ¿qué hiciste con los talentos que te dimos? Esperemos que no contesten, los enterré porque tuve miedo. La sombra de Carl Gustav Jung esta noche abordada desde el punto de vista de la psicología con el doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, el doctor Isaac Joly. Como siempre, mil gracias, muy agradecido. Gracias a ti. Cuánta enseñanza hay ahí detrás, cómo disfruto. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Pedro.